Muy buenos días. Hoy traemos la segunda parte del tema que vimos hace 8 días. La segunda parte que se llama vigilias, haced vigilias. Como les dije en la semana anterior, esto se iba a dividir en dos partes. Esta es la parte 2. Vamos a hacer un resumen de las cosas que vimos en la parte inicial, la parte 1. Entonces vimos en la primera parte de esta enseñanza que vigilia es cada una de las 4 partes en las que se divide la noche. Recordemos que la noche va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y que hablamos también de que habían 4 vigilias entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Vimos también el sistema romano y judío de división de la noche. Todo esto obviamente sustentado por algunos versículos bíblicos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vimos donde vimos varios versículos en donde aparece la frase vigilias de la noche, ¿sí? Para que tenga un sustento bíblico este tema que es importante. Entonces vimos vigilias de la noche. Vimos vigilias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vimos también su división. Que las vigilias en el Antiguo Testamento eran 3 de 4 horas y que en el Nuevo Testamento son 4 de 3 horas. Que también el sistema judío adoptó el sistema romano de estas vigilias. También estudiamos que vigilia es un verbo, el cual se puede conjugar. Es decir, yo vigilo, tú vigilas, él vigila, nosotros vigilamos. Se puede conjugar con cualquier persona o con cualquier tiempo, ¿no? Entonces, si es un verbo, también es una acción. Es una acción. Y esta acción tiene que ver con vigilar, estar en vela, estar despierto. Tiene que ver con ejercer vigilancia. Sí, ejercer vigilancia para poder defender una causa. Es estar activo, es estar pendiente, es estar en vela. ¿Sí? O sea que no solamente se trata de que vigilia son las 4 partes en las cuales se divide la noche, sino que también es un verbo que significa vigilar. En el sentido de vigilar, de estar vigilante, se trata de un estado de conciencia. Es decir, estar conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estar despiertos. ¿Despiertos o velando para qué? Despiertos para vigilar el estado espiritual de nuestra alma y espíritu. Despiertos y también despejados para que en ese periodo de tiempo nosotros levantemos oraciones dirigidas a Dios primordialmente por nuestro bienestar y tranquilidad espiritual, o sea, por nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros estamos bien y tenemos estabilidad espiritual y tenemos estabilidad, bueno, emocional, vamos a estar aptos para hacer las cosas del reino. Entonces debemos estar despiertos, ¿sí? Despejados, atentos, ¿sí? Para que en esas vigilias o en ese periodo de tiempo levantemos o hagamos oraciones a Dios primordialmente porque por nuestro bienestar y por nuestra tranquilidad espiritual. Despiertos y vigilantes para interceder por diferentes situaciones que afligen a nuestras familias, hogares, iglesias, circunstancias que el mismo gran yo soy nos ha ordenado llevar ante su trono para que Él pueda mover su mano y así brindar la solución. ¿Sí? También estas vigilias se hacen para que estemos listos, velando, para clamar por este mundo en caos y por la sociedad en general,
que se debate bajo condiciones depravadas y enfermas por su alejamiento y desconocimiento de Dios. Observamos también que uno de los propósitos de las vigilias que debemos practicar de manera regular, habitual, nosotros los hijos de Dios, que uno de estos propósitos es evitar caer en el pecado y en la tentación. Se lo vimos en la primera parte. Estudiamos los correspondientes sustentos bíblicos que determinan esta realidad, porque nosotros somos propensos a caer en el pecado y en la tentación. Y creemos que el Señor en su eterna sabiduría nos está mostrando cómo podemos controlar esa naturaleza pecaminosa de nuestra carne. ¿Cómo? Pues a través del establecimiento y puesta en práctica de las vigilias. Bien, otra cosa importante que vimos fue que las vigilias eran 4. Que la primera vigilia, ¿sí?, también se llamaba vigilia del anochecer, y que va desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia, o también conocida como vigilia de la medianoche, va de 9 de p.m. a 12 a.m. Que la tercera vigilia, o vigilia del canto del gallo, va desde las 12 de la mañana a las 3 de la mañana. Y que la cuarta vigilia, o vigilia del amanecer, va de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces fíjate que la noche se divide en estas 4 vigilias: anochecer, medianoche, canto del gallo y amanecer. Bien, continuando con el índice o los parámetros instaurados para esta predicación, el índice que colocamos el contenido, hoy veremos o examinaremos otros puntos importantes que tienen que ver con el séptimo ítem que habíamos establecido para el tema de los hijos de Dios. ¿Para qué debemos hacer vigilias? Recuerdan, eso lo vimos dentro del contenido o índice que nosotros colocamos para el desarrollo de este tema. Los hijos de Dios, ¿para qué debemos hacer vigilias? ¿Cuál es el propósito de las vigilias? Bien, ya lo habíamos dividido, dijimos que para estar firmes ante el pecado y la tentación. Otro punto es para rogar al Señor a fin de que Él nos guíe en la toma de decisiones trascendentales, de decisiones importantes. Vamos a Lucas 6, 12, 16. Lucas 6, 12 al 16. Lucas es uno de los evangelios, está en el Nuevo Testamento, tercero, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 6, 12, 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, este texto, bueno, colocamos ahí a todos los apóstoles que el Señor escogió, ¿sí?, para tener una referencia. Pero en realidad lo que estamos mirando es cuál es el propósito de las vigilias, ¿sí? Y dice, para rogar al Señor, a fin de que Él nos guíe en la toma de decisiones trascendentales. Y en esta palabra de Lucas 6, 12, 16 vemos que el mismo Señor Jesucristo oró al Padre. Dice, aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche. ¿Sí ves? Pasó la noche en vigilia, ¿no? Orando a Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para precisamente una decisión importante y trascendental: escoger a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, pero primero tuvo que estar en oración. Entonces fíjate que
antes de tomar decisiones importantes, relevantes o trascendentales en nuestra vida, debemos primero colocar eso en oración ante el Padre, en el nombre de Jesús. Bien, otro ítem importante acerca del propósito de hacer las vigilias es para alabar a Dios, recibir sus bendiciones y meditar en Él. ¿Sí? Para alabar a Dios, recibir sus bendiciones y meditar en Él. Vamos al Salmo 63. Salmo 63. Salmo 63. Otro propósito de las vigilias, para alabar a Dios, recibir sus bendiciones y meditar en Él. Dice, Dios, satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dice el versículo desde el primero. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En ti, perdón, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porciones de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Entonces fíjate, esto es un salmo de alabanza, ¿sí? De recibir, o sea, de la forma en como nosotros recibimos sus bendiciones y de meditar en él, es decir, de satisfacción de nuestra alma. Fíjate, por ejemplo, en el versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí se trata de meditar en él, de recibir sus bendiciones, de alabar a Dios en toda la magnificencia de su poder. Entonces, otro punto que ya vimos es para alabar a Dios, recibir sus bendiciones y meditar en él. Bien, otro ítem dentro de este aspecto de cuál es el propósito de los vigilias o los hijos de Dios, para qué debemos hacer vigilias, es para enseñar y predicar la palabra de Dios. Otro propósito para esas vigilias es predicar y enseñar la palabra de Dios. Vamos a Hechos 27:12. Hechos 27:12. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces fíjate, Pablo estaba predicando y enseñando la palabra de Dios, porque dice que el discurso se alargó incluso hasta la medianoche.
y había lámparas, es decir, ya estaba de noche y por eso había lámparas, ¿sí? En el aposento alto donde estaban ellos reunidos. Tanto se alargaría Pablo en su discurso, porque Pablo disertaba largamente, que un joven se quedó dormido y cayó desde un tercer piso. Bueno, lo importante aquí es esto, de que en las vigilias se predica la palabra de Dios y se enseña las cuestiones del reino de Dios. Bien, un punto más que también es importante, iglesia, dentro de esto de para qué debemos hacer las vigilias, es cantar himnos a Dios a la medianoche o cantar himnos a Dios en cualquiera de estas vigilias. Vamos a Hechos 16:25. Hechos 16:25. Dice, pero a medianoche, ¿sí ves? A medianoche, segunda vigilia, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate el soporte bíblico. Cantar himnos a Dios a la medianoche, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, otro propósito de estas vigilias es cantar himnos, cantar alabanzas, cánticos, salmos a nuestro Dios. Otro de los puntos que estamos contemplando dentro de este subtítulo de para qué los cristianos nosotros debemos hacer vigilias es cuando estamos en angustia, cuando estamos o cuando estemos en angustia. Vamos al libro de Lamentaciones, Lamentaciones 2:19. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, ¿no? Jeremías Lamentaciones después de Jeremías. Dice Lamentaciones 2:19. Recordemos que es cuando estemos en angustia. Dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Entonces fíjate, iglesia, que también debemos optar por hacer vigilias cuando estemos en angustia, cuando estemos preocupados, cuando el Señor nos mande a orar o el Señor coloque en nosotros la necesidad de orar por esas personas que están incluso en la calle, que tienen hambre, que desfallecen de hambre. Esto es también una prescripción, una orden que el Señor le dio a esta iglesia hace algunos días, de que oráramos por esas personas que tienen hambre física y que tienen sed física, porque había mucha gente que en el mundo estaba muriendo de hambre física y de sed física, ¿sí? No de hambre, bueno, de hambre espiritual también y de sed espiritual. Pero recordemos que el Señor es el agua de vida y que es el pan de vida, pero para lo espiritual. Obviamente también para la cuestión física, pero en este caso Él hacía referencia a eso, de que oráramos por esa hambre y esa sed física que el mundo estaba sintiendo. Incluso aquí a nuestro alrededor, en nuestro mismo barrio, en esta misma circunscripción, que había muchos vecinos que estaban aguantando hambre de nuestras casas. Ok, ahora vamos a ver que debemos también estar vigilantes, es decir, haciendo vigilias por un motivo y una causa importantísima, una causa trascendental para esta generación, que es la inminente venida de Cristo.
la inminente segunda venida de Cristo. Sabemos que Cristo va a regresar por segunda vez y que va a ser en esta generación, porque el Señor también ha traído esto en profecía, de que nosotros vamos a ser la generación que va a ver todo el acontecer de estas cosas. Bien, entonces debemos estar vigilantes, debemos estar haciendo vigilias por ese motivo y por esa causa, la inminente venida de Cristo. Las razones para esto son las siguientes. La incertidumbre de la hora, es decir, no sabemos a qué hora vendrá, o no sabemos, no, nosotros debemos estar iluminados respecto a esto, porque la Biblia dice que los entendidos entenderán los tiempos, ¿no? Esto es para los que no están muy metidos con el Señor. Entonces dice la incertidumbre de la hora. Marcos 13:33. Marcos 13:33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Muchos dicen que no saben ni el día, que nadie sabe el día ni la hora. Y es cierto, nadie sabe el día ni la hora. Pero el Señor Jesucristo nos dio mucha revelación en su palabra para que se pudiera determinar más o menos cuál era la época. Y máxime que el Señor también ha dicho en esta iglesia que ese tiempo, o sea, que esta es la última generación, que somos los que vamos a ver todas estas cosas. Bien, otro ítem, otra razón para esto, para esta generación que está esperando la segunda venida de Cristo es porque el Señor recompensará a los que velan. Y esto es una recompensa que el Señor ha prometido a los que velan. ¿Sí? Debemos velar porque no sabemos el día ni la hora. Porque también nos promete una recompensa a los que velan, o una recompensa a los que velamos. Lucas 12:37. Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Fíjate esa recompensa prometida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Otro punto en este aspecto de las personas que estén velando porque se acerca la segunda venida del Señor Jesucristo, es que los hijos de Dios o los hijos de la luz no dormirán. Los hijos de la luz no dormirán, dice. Primera de Tesalonicenses 5:5-6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino que velemos, hagamos vigilias de manera habitual, o sea, llevemos a cabo esta práctica, así sea una vez a la semana. ¿Sí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otro punto importante dentro de este aspecto es la inminencia de su venida. La inminencia de su venida. Entonces, iglesia, vamos a Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. La inminencia de su venida. ¿Por qué debemos estar velando? Por la inminencia de su venida. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor dice que viene pronto. ¿Sí? Retén lo que tienes. Todo ese conocimiento espiritual, todas esas cosas que nosotros nos hemos esforzado por alcanzar en Cristo. Tal vez la obediencia, tal vez la sumisión, tal vez el mismo padecimiento como cristianos en cuanto al hecho del sufrimiento, de las batallas, de la persecución. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Un último punto que vamos a tener en cuenta y que vamos a destacar es algo parecido en relación a esto de por qué debemos estar vigilantes, por qué debemos nosotros estar haciendo vigilias, ¿sí? Porque hay un motivo y hay una causa importantísima, trascendental para esta generación, la generación que estamos viviendo ahora, que es la inminente segunda venida de Cristo. Entonces este último punto tiene que ver con su aparición repentina, de que la aparición del Señor Jesucristo sobre este mundo será repentina. Apocalipsis 16:15. Vamos a Apocalipsis 16:15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Su aparición será repentina, como un ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces esta es la aparición repentina. Ya para terminar, démonos cuenta de que si el Señor va a volver a esta tierra por segunda vez, que es inminente su llegada, que obviamente no va a ser en cualquier momento porque antes de esto necesita o se necesita, según la Biblia, de que sucedan algunos acontecimientos que están registrados en la palabra. Es decir, en cualquier momento no, porque faltan algunas cosas que deben cumplirse. Y de esto también se ha predicado en esta iglesia santa del Monte Oret, y ustedes van a encontrar estos temas en las predicaciones que hemos subido al canal. Pero sí, la incertidumbre de la hora o sea, de que el Señor viene, de que su inminencia, la inminencia de su venida y su aparición serán repentinos. O sea, ya estamos en la última generación, ya estamos viviendo los últimos acontecimientos, ya estamos viviendo los últimos acontecimientos que están destinados para esta tierra, para este sistema. Bien, iglesia, entonces esta es la segunda parte de esta entrega de vigilias, haced vigilias. Aquí terminamos este tema y gracias a Dios nosotros estamos adoptando esto de las vigilias. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.